Hoy yo quiero demostrarles a ustedes la sinergia que existe entre los programas de Noti1 y cómo cada cual servimos de agentes provocadores para otros que están precisamente en la estación, y nos obligamos en nuestra competencia por los espacios a pensar todavía más profundamente. Hoy la culpable es Carmen Jové, así que si alguien está escuchando, Carmen ya tiene que estar de camino para el canal, para ABC, pero ella es la responsable. Porque ahorita entró en una dinámica con sus paneles, examinando una de las noticias del día sobre el auge del voto mixto y el voto candidatura y las desafiliaciones. Y Carmen es así, ella las tira como quien no quiere la cosa y provoca, y entonces obliga a uno a pensar y a sentarse a hacer el listado. Yo quiero advertirles que a todos los partidos que papá hoy dará una lección magistral sobre el tema planteado por la reina de las noticias de Puerto Rico. Se trata de la rebelión de los electores sumisos y el porqué. Yo sé que Jorge Santini está escuchando, y si no está escuchando, sáquenlo de la reunión para que grabe esto. Y lo mismo se lo digo a Calderón Cerame en el Partido Popular. Los del PIB saben para dónde van. Y a la Comisión Estatal de Elecciones. Quiero primero dar crédito a uno de los mejores estudiosos de las elecciones, de los números electorales, que provee hoy la información. Se trata de don Manuel Álvarez Rivera, que como siempre nos ayuda a entrar en las profundidades de esta nueva realidad electoral. La historia está en la página 10 y voy a resumírsela brevemente. En el año 24, por primera vez en 9 precintos de 114 que tiene la isla, el voto mixto superó el voto íntegro por primera vez. En el año 20 y en el año 16 y anteriormente nunca había pasado esto ni en un solo precinto. Y ese surgimiento del voto mixto por candidatura se dio más fuerte en los precintos metropolitanos, San Juan 1 al 4, Cataño y Guaynabo, que son los sectores más educados y de mayor ingreso. Es decir, los precintos más afluentes y educados votaron en proporción mucho más mixto y candidatura. El voto íntegro en la estatal aún así sigue siendo mayoritario, 58%, y fue desde hace, en el año 2012, fue 96%. Hoy en día el voto mixto supera el 40%. En distintas papeletas. Y yo quiero entonces dedicarme a profundizar. Le agradezco a los compañeros y a Carmen que empezaran a tocar el tema, porque me obligaron a sentarme a hacer algo que no sé, es algo que hace tiempo no hacía. A bajar las razones y a activar las neuronas un poquitito. Este fenómeno comenzó y coincidió con la quiebra de Lela. Es un fenómeno que empieza fuerte en el año 16, en el año 20, en el año 24, e incluye un transpartidismo ideológico que no solamente se circunscribe a voto mixto
en las papeletas electorales, es decir, de candidatura y de partido, sino que también se refleja en los votos plebiscitarios. En la papeleta plebiscitaria, el 40% de los que votaron estadidad no votaron por Pedro Pierluigi, pues digo, por Jennifer González. Así que eso es bien interesante cómo se va dando esto. Y claro, siempre en Puerto Rico ha habido candidatura, siempre en Puerto Rico ha habido cuartos, quintos y sextos partidos, siempre ha estado ahí, pero nunca había prendido. Y entonces nos tenemos que preguntar, ¿por qué? Yo tengo hoy cerca de 50 razones que tienen que explicar el por qué, y si estuviera explicándolas, estaría 5 horas sobre el tema. Pero obviamente, este es lo que tenemos, lo que nos queda de este segmento. Son 20 minutos y un poquito más que coja a la vuelta. Y Ana y Peter, les voy a pedir que vayan apuntando, están hoy en el panel, porque vamos a dedicar toda la hora y a lo mejor un poco más sobre la rebelión del elector sumiso. Para empezar, les tengo que decir que este fenómeno, que yo sepa, no se discute en el seno de los partidos. Este análisis profundo no lo hace, ni se sientan a hacerlo los comisionados electorales y mucho menos los directorios y juntas de los partidos, porque requiere mucho análisis, mucho tiempo y la superficialidad es la que recorre esto. Y me parece conveniente que en términos de los dos partidos mayores hay un contraste en las direcciones. En el caso del PNP es Jorge Santini, que pasó ya por todas las pasos de la política y tiene las canas para entender, pero que no es criatura de estos tiempos. Y en el caso del Partido Popular, Calderón Cerame, que es criatura de estos tiempos y que no conoce las urdimbres ni conoce los detalles de la pegatina que mantenía a los partidos unidos durante la época de los 60, los 70, 80 y hasta los 90. Por lo tanto, como cada cual adopte cambios o ajustes a hacer esto, pues ciertamente va a determinar el éxito o el fracaso de ambos partidos. Y no incluyo al PIB porque el PIB hace tiempo le pasó por arriba a los dos partidos mayores y ha hecho escante y ha ganado muchísimo con esto. El PIB domina la materia. Y yo sé y me consta que este tipo de análisis intelectual, académico, electoral, se hace a profundidad en el Partido Independentista Puertorriqueño, que les permite puntear correctamente los temas, las causas y los lugares, y ha provocado un crecimiento desmedido en los votos por Juan Dalmau, que ha sido el candidato casi eterno desde la década pasada. Ok. ¿A qué se debe el crecimiento a 40% del voto mixto y desafiliado? Pues vamos a empezar. Los políticos abandonaron las insignias y sustituyeron la insignia o el pertenecer, el orgullo de pertenecer a un colectivo electoral por el culto a los personalismos. Esto comenzó, yo les diría a ustedes, con Rafael Hernández Colón
bailando en la discoteca, camino a las elecciones del 84, Pedro Rosselló refinó el arte con los pantaloncitos y la campaña del año 92. Y de ahí para abajo, Sila Calderón siguió con Mira qué linda, Aníbal Acevedo Vilá con la figura del caudillo. La campaña Luis Fortuño se hizo alejada del partido, bastante alejada del partido, y fue una campaña independiente del partido, porque había muchos rosellistas pegados al partido. Y Ricardo Rosselló lo elevó a otro nivel con Boricua Ahora Es y sus candidaturas independientes hasta llegar a estos tiempos. Es decir, la adhesión que había al partido se desapareció, y el orgullo que había al partido, y nos convertimos en seguidores, en un fan club de fulano. Entonces salieron, ¿verdad?, los rosellistas, los silistas, los anibalistas, los fortuñistas, los García Padilla, los rosellistas de nuevo, los seguidores de Wanda Vázquez, los pierluisistas, los yengoístas. Y en el Partido Popular ocurrió algo muy similar. El culto al personalismo comenzó a socavar. Y les digo algo, o sea, esto no es nada nuevo. Muñoz Marín, el culto al personalismo más grande que ha habido en Puerto Rico es el de Luis Muñoz Marín. Pero Ferré tumbó eso. Entonces vino Carlos Romero y lo recogió, pero nunca a los niveles, porque tanto Romero Barceló como Rafael Hernández Colón supieron y sabían que tenían que trabajar dentro del partido, amarrando al partido. Y esa es la diferencia de lo que pasó después del 90. Segundo, las ideologías, lo que era la comunalidad de intereses en los partidos, se cambió y ahora eran las causas, ahora son las causas, que si la causa ambiental, que si la causa religiosa, que si los antivacuneros, que si los sindicatos, que si el empresariado. Es decir, las causas individuales ganaron más peso que la ideología o la comunalidad del partido. Y todo esto se retroalimenta, o sea, no es que una cosa venga a la otra, todas están hilvanadas, ¿no? Y ante la ausencia de esa pegatina ideológica o pegatina de principios, el populismo sustituyó el discurso dentro de los partidos y las campañas. Y ese populismo, que es igual para todos, no solamente igualó a los partidos, a los candidatos, sino que desdibujó las diferencias ideológicas. Y entonces lo hizo en fichas intercambiables, porque todos son igualmente populistas, algunos en un grado más, otros en otro grado menos, y usted puede cambiarlos y los ve en la legislatura todos los días y se comportan como populistas y no hay diferencia porque son oportunistas, y ese populismo borró la diferencia entre un popular y un PNP, entre un pipiolo y un PNP o un popular, lo desdibujó. Y eso me trae a la separación de la papeleta electoral. Y déjeme decirle, en cuanto al populismo, obviamente no es lo mismo una agenda conservadora
como la que tenía don Luis Ferré, de gobierno limitado, de gobierno eficiente, a una agenda más populista y socialista como la de Muñoz, a las agendas del socialismo duro que representó el PIP en los 70 y el PSP en los 80. Y entonces el populismo se convirtió en más de lo mismo. Otro de los cambios fundamentales fue uno de los errores más bárbaros de Pedro Rosselló, la papeleta municipal. Cuando usted saca el alcalde, que es la grúa, el imán, la figura fuerte de la papeleta del partido, blanca, y corrían en el rabo del gobernador, usted mató el partido, porque los alcaldes descubrieron que podían ser electos sin necesidad del partido ni del caudillo del partido, y se declararon independientes, agentes libres. Y eso debilitó en gran medida las estructuras. De hecho, el partido más afectado por eso fue el Partido Popular, porque en el Partido Popular los alcaldes eran de verdad caciques. Y eso ha permitido que en el Partido Popular la mitad de los municipios haya perdido la mitad de los municipios. También tenemos que hablar de lo que es el debilitamiento de las estructuras del partido. En la medida en que el interés se concentra en las candidaturas, se concentra en el populismo, se concentra en San Juan, se van desactivando aquellas actividades sociales y comunitarias que ataban a la gente de un mismo partido. Los mítines, las reuniones de marquesina, las banderas en la casa. Era un orgullo exhibir la pava o la palma o la bandera verde. Era un orgullo, la gente sentía, porque se sentía identificada con esa causa. Y en la medida en que se fueron perdiendo las actividades comunes, comunitarias del partido, se fue erosionando su fuerza. También hay que hablar de las ideologías irrealizadas, la promesa incumplida. 75 años de promesa de estadidad ahora, o el ELA que se ve, o el desarrollo del ELA, o el crecimiento del ELA, o la refundación del Estado Libre Asociado y toda la madre. Y la erosión de los mensajes en el Partido Popular. El ELA se fuñó, se quebró, la gente ya sabe que la colonia es cochina, es asquerosa, es corrupta y es criminal. De hecho, 75% del país lo cree ya. Y entonces abandonan los temas aglutinadores, los 4 pilares del ELA, la autonomía, el progreso que se ve, lo mejor de 2 mundos. Los estadistas, la estadidad ahora, se acabó. Ahora no hay ambiente. Ese es el tema. Y el estadoísmo pensó, su liderato, que podía engañar a su público y a su gente de partido poniéndoles un plebiscito tontejo al final de cada cuatrenio, desde el año 2012. De hecho, lo hizo Rosselló. Rosselló fue Pedro Rosselló, el primer culpable de esto. Ustedes recordarán que en el año 93 convocó un plebiscito y me dijo, a mí no me importa, yo cumplí la promesa. Y en el 98, a pie forzado, convocó otro plebiscito en el medio de los barruntos de Vieques. Y de ahí para abajo, Fortuño convenientemente convoca un plebiscito para ver cómo aglutinaba el partido, y de hecho casi lo hace. Y entonces vino Ricardo Rosselló
y fuerza un plebiscito a destiempo en el 17, vienen con el plebiscito del 20, el plebiscito del 24, pero ellos convocan, ganan la estadidad y se van, se fuñen, se desaparecen a administrar la colonia. Eso causa fatiga, eso causa frustración. Y la pegatina principal de los estadolibristas, que era la autonomía, los pilares del ELA, se fuñó. Más encima entraron los elementos del separatismo, de la República Asociada, producto del meloneo, y eso acabó con el ELA. El meloneo, sí, Güelito acabó con las teorías del ELA y todo aquello. Al igual que toda esta cuestión de los trucos de los plebiscitos y todo esto dentro del PNP, y cuando llegan al poder no gastan un solo centavo en lo que tienen que hacer, que es descolonizar, frustró a la gente. Y en el PNP lo que pegaba, lo único que unía, era la estadidad. Y obviamente en el Partido Popular el meloneo tenía fecha de expiración, porque le prometían Villas y Castillas, le prometieron desde los tiempos de Hernández Colón que vendría la soberanía, que venía un ELA territorial no colonial, que soberano, que venían fondos en bloque, que había ciudadanía americana y todo aquello. Y los independentistas dijeron, pero después de Maravilla, que fue lo que utilizaron, dijeron, no, espérate un momentito, vamos a votar popular, mejor ser rabo de león que cabeza de ratón. Y entonces vinieron en el 84, y que si la constituyente, y la prostituyente, que si el Spanish only, que si la cuestión de ir a España, la hispanización, todas aquellas cosas, que si la enmienda Vizcarrondo, que si la nueva tesis, que si el pronunciamiento de agua es buena. Y pasaban los años, le prestaban el voto en el 84 y nada. Le prestaron el voto en el 88 y nada. Le prestaron el voto en el 92 y en el 96 y lo votaron. Le prestaron el voto a Sila y nada. Le prestaron el voto a Aníbal y nada. Le prestaron el voto a Agapito y nada. Y se hartaron. Se hartaron, como los estadistas se hartaron. Porque lo que los ataba, lo que ataba al meloneo era la posibilidad de la realización del sueño de la independencia y de la soberanía. Y como el Partido Popular les prometió, Rafael les prometió la tierra prometida y nunca lo produjeron, hicieron como el jíbaro, casa sola y rancho aparte y arrimado nunca más. Eso nos trae en la estadidad. Hemos llegado al punto que la gobernadora ha dicho que este año, que no hay ambiente en este cuatrienio, que ella pues se limitará a ir todos los marzos, el Día de la Ciudadanía, a recordar que está viva la estadidad. Ustedes ven, eso pues, dice, ¿qué diablo yo voy a votar por esta gente? Si esta gente tienen de estadista lo que yo tengo de marciano. Y entonces, les recuerdo que el Partido Nuevo Progresista, el Partido Popular ganó 3 plebiscitos, 67, 93 y 98. Sí, 98 lo ganaron con ninguna de las anteriores. Y el PNP ganó 4 plebiscitos, 12, 17, 20, 24. Y enos aquí. En el PNP también ocurre una ruptura de los partidos nacionales. Luis Ferré, que era republicano, entendía que los estadistas solos no ganaban y que había un saco de demócratas en el Partido Popular que él necesitaba para ganar en el 68, y creó la idea del Partido Sombrilla, donde podían coexistir los demócratas y republicanos, aunque la mayoría era republicana, por el bien de la estadidad. Y Carlos Romero Barceló respetó eso, al igual que Pedro Rosselló. Hasta ahí. Hasta ahí.
la situación cambió dramáticamente. Y de hecho, había la coexistencia con Luis Fortuño también. Pero la situación cambió dramáticamente con el advenimiento de MAGA, de Trump en la política nacional del año 2013. Y entonces los estadistas puros, republicanos mayormente, dijeron, espérate, no, ¿para qué necesitamos esta gente? Nosotros somos trumpistas primero, somos republicanos primero. Si total, esta gente no nos va a llevar para la estadidad, estos demócratas son unos comunistas, unos socialistas, son unos woke, olvídate de eso, goodbye, se acabó. Y en vez de haber una cumbre o una conferencia de partidos nacionales dentro del partido, como lo había sugerido muchas veces Franklin López, el no haber una pegatina nuevamente ideológica rompe. Y entonces republicanos empiezan a votar conservadores y se van con el proyecto Dignidad. El PIB, por su parte, entiende que solo no gana. Y entonces viene con el embeleco de las alianzas. ¿Por qué? Porque el PIB copia el libro de Güelito, de Rafael Hernández Colón. Y entonces se inventa la gran idea de las alianzas y va creciendo poco a poco, al punto que se llevaron el 32% de los votos. Se clavaron el proceso al MBC, pero en realidad el MBC lo único son las tropas de asalto del independentismo, los activistas, los furibundos, los comefuegos, pero en realidad la masa electoral está en el Partido Independentista. Y esas son las primeras 13 razones. ¿Vieron por qué yo puedo estar aquí 5 horas explicándoles esto? Yo les dije que era una lección magistral. Y cuando hay lecciones magistrales, papá se toma su tiempo. Recuerden que yo estoy viejito, no me funcionan mucho las neuronas, me toma un tiempo explicarle las cosas, pero tarde o temprano les llego. Particularmente cuando ustedes escuchan este análisis sosegado, de viejito, de ancianito chocho, que les llega hasta la yugular. Cuando regrese de la pausa, seguimos con el análisis e integramos a Ana Quintero y a Peter Miller, que estoy seguro que están fascinados con este cambio de señales que le hice a última hora. Que en Puerto Rico ha habido en los últimos 40, 50 años un deterioro marcado en la calidad, profundidad de la educación, particularmente la educación cívica, la educación de valores y de principios, y particularmente la educación sobre el problema del coloniaje, que todos los partidos hablan mucho, pero en realidad no le explican las conexiones que tienen que hacer al electorado. Esa reducción, ese deterioro en el nivel educativo y cultural del puertorriqueño ha contribuido también a la rebelión de los electores. No es un signo de gran inteligencia ni mayor habilidad. El fenómeno del voto mixto o el voto candidatura es un fenómeno de frustración y de rebelión, pero no de educación, todo lo contrario. Eso me lleva a la falta de voluntad para mover estatus. Cuando el partido, todos le dan lip service al estatus, todos explotan el estatus, lo usan como condón y lo votan después de las elecciones. El Partido Popular lleva 80 años prometiendo el desarrollo del ELA y un ELA fuera de la cláusula territorial, y mírenlo ahí. Y el PNP ni se diga. El PNP es el peor de todos los casos, al punto donde yo creo que ya agotaron la convocatoria a plebiscitos, porque sencillamente si no hay acción gubernamental cuando ganan, obviamente la gente se va frustrando y cansando. De manera que hay una falta de voluntad de mover
o de educar sobre el estatus. Y les digo esto porque los peores gobiernos que ha tenido Puerto Rico son los cuatrenios donde ha habido gobiernos compartidos. En los llamados gobiernos compartidos, que no son gobiernos compartidos, sino gobiernos confrontacionales, guerras, sencillamente han sido un desastre. Son los peores tiempos. El periodo 81-84, el periodo 2005 al 2008 y el periodo del 21 al 24, que dicho sea de paso, no es casualidad que los gobiernos compartidos han coincidido en los peores tiempos económicos de Puerto Rico también. Es decir, el no haber una visión directa ni un objetivo común de legislatura y gobernación, cae la economía, aumenta el desempleo, todo esto. O sea, el gobierno compartido, que es producto de precisamente del voto candidatura, el voto mixto, el saltimbanquis electoral, es la peor reflexión de la rebelión del electorado. Y a eso hay que añadirle los viejos hartos de promesa. Viejos estadolibristas, autonomistas, hartos de que los cogieron de tontejo, y viejos que le han prometido villas y castillas a los estadistas, hartos. Y ya cuando uno llega a los 70, sabe que nunca va a llegar el ideal de uno. Por lo tanto, entonces dicen, vamos a castigar, vamos a cambiar, vamos a hacer esto. Y a esto hay que añadirle el otro extremo del bando demográfico, lo que son los partidos, los jóvenes adoctrinados, los jóvenes que ya de por sí entran con un nivel de educación inferior al de otras generaciones y son adoctrinados por la prensa, por el discurso, por la narrativa populista. Los partidos son malos, la partidocracia, las instituciones no sirven, la democracia no hay, no importa por quién vota. Y ese cinismo de ambos polos generacionales contribuye a la rebelión del electorado. Y a eso hay que añadirle la prensa corrupta, disasociadora, cizañera, nacionalista, socialista, que ha mantenido un monopolio férreo sobre las narrativas y el discurso público populista en Puerto Rico durante los últimos 40 años, que a su vez ha incidido y ha afectado no solamente las nuevas generaciones, sino también las viejas generaciones. Y entonces, pues, en vez de ir al partido, pues entonces usted ve el culto a las marchas, a las protestas, a protestar por protestar, y la chulería, y a todo lo que da, y eso terminó un golpe de Estado social, que fue la tirada que desbancó a Ricardo Rosselló. Obviamente, hay un problema también de una falta de educación, de que ninguno ata al problema fundamental. Todo el mundo dice que ellos tienen la varita mágica, para reportar o para sacar esto, ¿no? Y entonces en esa varita mágica todo el mundo, no, yo puedo resolver el problema de Luma, yo puedo resolver el problema, todos dicen, pero nunca atan, jamás atan el problema del coloniaje como la fuente y el origen de todos los demás problemas sociales. Y esa falta de educación, que es no solamente de los estadistas, sino de los estadolibristas, que no quieren admitir que hay coloniaje, y de los independentistas, ha hecho un disloque. La gente piensa que las cosas pueden mejorar sin cambiar el estatus. Y cuando usted mira, los propios Ferrer Ángel que han vendido esta teoría de que el estatus no es importante, cuando ese es el asunto, y no lo venden y no lo llevan el mensaje, porque la oligarquía colonial le conviene permanecer así. Y los partidos han fracasado.
Entonces se han dedicado a la quincalla populista, que se hizo más atractiva porque entonces la gente está en la subsistencia de a ver si las cositas mejoran de aquí a varias elecciones. Y entonces, pues, ahí están. Esas son las primeras 22 razones. Todavía podemos estar un buen rato en esto, pero sé que Peter Miller está como los caballos briosos en la gatera, loco por salir en la cajera de 400 metros. Adelante, Peter. Empezamos contigo y con él. Es que hey. Lo volví loco, les cambié las señales. Fuiste bastante extenso, pero yo quiero añadir que parte de lo que le pasó a los partidos aquí es que el momento que el ELA se quiebra, pues ¿qué significa eso? Que los gobernadores ya no pueden picar el bacalao y repartirlo. O sea, el momento que llega la Junta los empieza a fiscalizar. O sea, esto empieza ¿con quién? Empieza con Alejandro. Cuando llega Ricky, ahí ya la Junta está montada, ya está la quiebra. Lo primero que Ricky se da cuenta es que diantre, el déficit nos dijeron que era 1.000 millones y medio y es de 7 u 8 el operacional para ese año. Y ahí Ricky tiene que dar un 180 y dice, no se puede pagar la deuda. Pero a la misma vez no hay... ¿Qué hizo Alejandro tan pronto llegó? Hay diferentes agencias, por ejemplo, José Carrión, a quien tú le pusiste 3 palitos, era el presidente de la Junta de Gobierno del Fondo del Seguro del Estado. Yo no le puse 3 palitos. Él se llamaba 3 palitos de la high school. Okay. Sus amigos le llamaban 3 palitos, porque él se firmaba José Carrión, palito, palito, palito. El tercero. Y entonces, pues, pero el punto, yo no tengo... El pecado está que me llegó la información. El punto es que cuando en el fondo, durante la época de Fortuño, habían vacantes, no se llenaban, porque era fiscalmente irresponsable hacerlo. Te puedo decir que llegó Alejandro y lo primero que hizo fue llenar el fondo en posiciones, pero eso, o sea, el fondo se mantiene, porque el fondo es la gallinita que pone los huevos de oro, ¿no? Pero el punto es que el momento que eso para, ahí es que tú ves, que los partidos, y particularmente, o sea, la destrucción del Partido Popular electoralmente hablando en San Juan estas últimas elecciones fue no menos de fabulosa. O sea, estás hablando que ni tenían 8 candidatos para San Juan, 5 para los precintos de representantes, 2 senadores y una candidata alcaldesa. Ninguno de ellos llegó a 15%. Eso es histórico, ¿ok? Estamos hablando de San Juan, la ciudad que era la ciudad de Doña Fela, ¿verdad? Donde Héctor Luis ganó un par de elecciones, donde Sila Calderón ganó cómodamente. Ana, voy contigo. Sí, muy buenas tardes a todos. Mira, Luis, yo he seguido, ¿verdad? Tú hablando y tú me veías a mí entrando en la página de la Comisión Estatal de Elecciones, repasando los resultados electorales. Y cuando lo vemos de la perspectiva que tú lo estás transmitiendo, es bien, hay que ser puntilloso en esto, porque tú ves que el San Juan, que es el precinto, vamos a decir que es un barómetro a nivel electoral, ¿verdad? Porque tiene alrededor de 6 precintos y son áreas pobladas. No es que tenga 6 precintos y tenga 3 gatos, son áreas pobladas. Y ver que del precinto 1, el precinto 4, lo gana Dalmau, eso te da que pensar. Y lo gana no es Anarí, o sea, no es que tampoco hay una diferencia abismal, pero lo gana. Y cuando tú ves que San Juan lo gana, uno de los precintos de Cataño lo gana, gana Cabo Rojo, gana un precinto de Cagua, gana Cagua, gana Trujillo Alto, gana uno de Carolina, pues eso que tú estás explicando hoy te pone a pensar. ¿Qué puede pasar? El Partido Popular no ganó en ningún precinto a nivel de gobernación, básicamente. Uno que otro, no eran tantos. Pero ver este crecimiento en el Partido Independentista, que esto no se había visto de esta manera, pues te da que pensar. ¿Qué es lo que quiere el pueblo de Puerto Rico? ¿Qué tú ibas a decir, Peter? Que
jamás tampoco se había visto que la prensa cargara un candidato del Partido Independentista de la manera que lo hicieron. No solamente la prensa. Eso lo vamos a tocar ahorita, porque Esa- yo creo que le vamos a lo dedicar otro el que quería programa entero mencionar, a para este añadir tema. a lo de Ana, es que, ¿qué fue lo que yo dije inicialmente? Bueno, que ya no pueden picar el bacalao y repartirlo. ¿Y qué estaba diciendo el falocrático? Falocrático te está diciendo, con la cara de lechuga que tiene, por un lado en su plataforma de gobierno, vamos a eliminar todos los programas de gobierno federales, ¿ok? Todos. Eso Exacto. estaba ahí, por eso lo Eso es desaparecieron. Y a la misma vez diciéndole a la gente, vamos a darle a ustedes justicia. ¿De dónde van a salir los chavos, canto animal? Pues entonces, pues ¿cómo es posible que teniendo ese discurso hayan obtenido tantos Porque votos? ¿tuviste algún momento que viniera algún periodista y le dijera, oiga, señor Dalmau, vamos a ver lo que usted promete? No, Eso- Peter, o sea, no esperé eso. De hecho, Nunca. Juan Dalmau es el candidato y portavoz de Televicentro y Guapa Televisión, está bien claro. Se le dieron Pero también un tenemos- espacio, o sea, tenemos que poner, y ese entonces- derecho de Guapa. Sí, pero hay otra perspectiva, o sea, tampoco los partidos de mayoría, empezamos con el PNP y el Partido Popular que quedó en un tercer, casi cuarto lugar, no han hecho nada tampoco por contrarrestar esa prosa que ellos, porque ellos son de prosa, tú sabes, te hablan bonito, te lo pintan todo bien lindo, y tú has visto que pasando los años ha calado. Y eso es lo que tenemos que nosotros tener presente. Pues tenemos que combatir esa lírica o esa canción o todos estos movimientos que ellos hacen a través de la música, a través de los telediarios, a través de las redes sociales. Eso es lo que tenemos que estar combatiendo. Bueno, O sea, tú lo que estás diciendo es que los partidos principales han fracasado en Se ha- contrarrestar Claro. y el mensaje de que el voto mixto y desafiliado es más sexy y es más útil. Sí, de hecho, la mayoría de los, si tú ves estos partidos, ellos lo que te atraen es para el voto mixto. Dame mi votito a mí, vete, vota por Exacto, el alcalde que préstamelo. tú quieres, Sí, sí. vete esto, claro, porque te van haciendo la camita. Y eso es lo que no entiende muchas veces Claro. el electorado. Peter, bueno, como te digo, o sea, es bien interesante estas estadísticas porque en esta elección Jennifer subió el voto íntegro de 39% del 2020 a 55% ahora. O sea, que créelo o no, ella lo subió. El PNP salió fortalecido. En términos de gobernación. Gobernación y a nivel isla. El A nivel PNP isla, barrió sí. de una manera bueno, yo impresionante. discrepo completamente de ustedes, pero eso es la especialidad de la casa. Pero, o sea, es que no necesariamente estamos equivocados, porque ya Ana tocó esto. Cuando tú miras el área metropolitana, ¿tú sabes lo que es que guaynabitos estén votando por Juan Dalmau? O sea, dime que eres un morón sin decirme que eres un morón. O sea, gente que viven, yo estoy hablando de Garden Hills, de Torrimal, de todos estos sitios así mega blanquitos, que estén dándole el voto. Y yo digo, pero si usted no ve cuál es el programa de él. Ustedes son la tarjeta, los padres de ustedes son la tarjeta, no se dan cuenta. Y él tranquilamente miente. Entonces mira cómo funciona él mediáticamente. ¿Tú crees que él se va a sentar con alguien al lado que venga y empiece a retar cada comentario locorio y mentiroso que él hace? Nope. Lo que va a tener es a alguien. El cuatrenio pasado era Jorge del Pi, licenciado, ¿y qué podemos hacer? Tú sabes, ese tipo de preguntas idiota, morona Perdóname. y sin... Pero es que eso es ya- parte. No es el eso cuatrienio pasado, parte. todavía están Todavía lo siguen. Hello, ¿para quién trabaja Juan Dalmau? Si Lo no es para el siguen. Canal 4 y hago el pie en la Bueno, mañana. para mí Vamos ya que dejando mencionaste esto, en el bobería. 11 le estaban dando un segmento. Yo dije, mira la clase de cuerno que le acaba de pegar el al 11, pero allá ellos. Bueno, déjeme añadirle otros elementos porque vamos a estar un buen rato aquí. Miren, los partidos de las grandes causas no ideológicas fracasaron todos. Renovación, el partido por Puerto Rico, puertorriqueño por puertorriqueño, el del Coquí, el MBC, que era supuestamente una mezcolanza de todo, Dignidad, el MUS. Y eso abre, obviamente, a que si no puede haber alternativa a los partidos tradicionales, porque los partidos llamados emergentes fracasaron,
Entonces la gente recurre al voto por candidatura y al voto mixto. Hay que hablar también de otro factor, es el hartazgo con el continuismo y el cajerismo político, que ofrece nuevas vías. Dice, ok, yo no puedo tumbar a este legislador, no puedo tumbar a este alcalde, pero aquí está este candidato independiente o está este candidato de otro partido, y esta cábala hay que romperla, esta piña hay que romperla, y el continuismo y el carrerismo político provoca también porque no hay renovación interna de los partidos. Y eso me trae a otro detalle además. Vivimos tiempos, todo este siglo ha sido una crisis de liderato. De Sila Calderón para acá no hemos dado pie con bola. La época de los grandes caciques se fue. La época del bate, la época del gallo, que no se huye, la época del caballo, todo eso se fue. Ya no los hay, ya no existen. Y hay que añadir también que el partido eclesiástico, los partidos religiosos fracasaron también. El PAC fue un fracaso. Dignidad es un fracaso, porque empezaron con religiosos, terminaron con laicos, votaron a los religiosos y se convirtió en otro partido más. Lo peor que le pudo haber pasado al partido Dignidad es Javier Jiménez, que es un buscón, un paracaidista, y prefirieron hacer eso. Sacaron a Nanora, el IAM se salió, se acabó todo. Y eso me trae a, ¿verdad? Se desnaturalizó de un partido evangélico, cristiano, de valores, y ahora resulta que el PNP le robó el trueno y los valores conservadores y cristianos están en el partido de mayoría, no en el partido de minoría. Y esto me trae con la ruptura, con otro detalle que quiero discutir cuando venga y empato con ustedes, porque esto es tan importante que es mucho más importante que las noticias del día. Y este programa se especializa por hacer radiografía completa, MRIs de la situación electoral, y hoy tengo con los talentos de ustedes suficiente como para cubrir este tema de la A a la Z y empezar lo que debe ser una discusión en todos los partidos políticos de Puerto Rico que quieren el voto íntegro y que no quieren que se le diluya el poder. Vamos a la pausa y regresión. Sila nos metió en una depresión que no hemos salido. Un siglo de cierre de gobierno, de el colapso y la quiebra del populismo y del socialismo en Puerto Rico, y seguimos insistiendo en eso, de burbuja inmobiliaria, la del 2003 al 7, la del 2008 al 12 y ahora la que hay, un siglo de quiebra, de huracanes, terremotos, pandemia, inflación, golpes de Estado. Es el colapso del ELA y del progreso que se veía, y eso causa y produce un electorado frustrado, molesto, encangrinado. Y además de eso, cuando los partidos, si bien es cierto que los partidos cuando llegan al poder dividido es un desastre, también los partidos cuando obtienen el poder completo empiezan a pelear entre ellos mismos. Le pasó a Alejandro con su legislatura, y eso fue una de las razones por las cuales García Padilla no corrió de nuevo. Es decir, la legislatura se independizó, se declaró en agente libre, y aunque los primeros 2 años le dio todo lo que quería, los últimos 2 años fue a palo limpio. Y durante la época de Fortuño se dio algo similar, la legislatura y la gobernación a palo limpio. Durante la época de Ricardo Rosselló, a palo limpio igual. Durante la época de Wanda Vázquez, igual. Y ahora se está dando. Y eso desalienta enormemente al elector fiel a la base, el elector del corazón del rollo, y hace que se desilusione y se desaparezca. Cójanlo por ahí. Vamos a añadirle algo más a eso.
llevamos sobre 30 años con una prensa, ¿sabes?, encabezada por los lacayos de María Luisa, el 1 y el 2, diciéndote los dos partidos son iguales. De hecho, la campaña de los pipiolitos es el PNP-PPD, que es la misma cosa. Eso es una, la partidocracia. La partidocracia. Ellos no son parte de la partidocracia, a pesar de que están inscritos desde el 46. Bueno, peor que eso, ellos te decían que el bipartidismo hay que acabarlo, y cómo lo pensaban ellos, haciendo ellos una alianza con el MBC. ¿Se recuerda? O sea, son tan canallas que lo que ellos denuncian, o sea, proyectando psicológicamente lo que ellos están haciendo. Sí, Peter, pero tú todas las culpas me las estás echando al PIB. Y yo lo que estoy haciendo un análisis que cubre a todos los partidos, porque los partidos mayores constituyen el 70% del electorado. Por eso que tú te llamas Luis Dávila Colón y yo me llamo Peter Miller, porque yo tengo una óptica diferente a la tuya. Muy bien. Ok, o sea, tú todo se lo echas al PIB. Ok. Eso no me oíste. Yo dije que llevamos 30 años con una prensa colonial diciéndote que es la misma cosa, que es la misma cosa, que es la misma cosa. Eso finalmente lo cogieron los independentistas en esta última elección, pero antes de eso los que llevaban la voz cantante con eso eran la prensa. Eso es cierto. ¿Tú sabes? Pues, entonces, tú tienes eso por un lado, pero cuando esto se pone color hormiga brava, es cuando llegan las campañas del siglo XXI que finalmente llegaron en el 2016. Porque la licenciada Alexandra Lúgaro ciertamente no se gastó un chucho en anuncios de televisión, no se gastó un chucho en billboards, o sea, lo tradicional, como ella hizo su campaña en redes sociales, el 90 y pico % fue en redes sociales. Y en ese aspecto, o sea, una persona cuyo récord era no existente, pero salía en sus videos que hacía en Facebook y decía, tú sabes, básicamente tocando base con el elector, con cierto grupo de electores, diciendo, tú estás harto de todo esto. O sea, es la misma cosa, etcétera. Yo te voy a traer algo diferente. ¿Cómo lo vas a traer? Ya tú verás. Tú sabes, yeah. So, y ahí fue cuando vimos, en el 16, es cuando vimos la primera. Recuerda que Ricardo ganó con 41.8 y Bernier bajó a 38. O sea, que el PPD baja del 12 al 16, baja 10 puntos porcentuales. Y el PNP baja 8. En el 20, ahí sí que se vio notorio, ganó alguien con el que gana la gobernación, gana con 32.4. Que fue Pierluisi, y el del Partido Popular llegó a 31. Y ahora en el 20, o sea, que estas tendencias han seguido particularmente con el segmento de 18 a 25. Todavía me recuerdo que tuve una reunión en Fortaleza y cuando Ricky y Ricardo dijo, no le hables al elector joven de los partidos, te van a dar al botón de off más rápido que nada. Lo que pasa es que lo que le están vendiendo a otra gente sí que es una barbarie. Como, o sea, hasta en cierto sentido, fíjate que en esta elección Jennifer, nuevamente repito, sube de 39% a 55% el voto íntegro por ella. El PNP barre, o sea, ya sube de ese 32.4, sube a un 41%, ¿ok? Y gana por 135,000 votos, lo cual, considerando lo que la prensa estaba haciendo con Dalmau, es increíble. Ana. Sí, pero tú tienes que ver esta realidad también. O sea, Jennifer gana porque Jennifer hizo una campaña dentro del populismo. Y la vimos en Canam, y la vimos en Motora, y la vimos bailando, y la vimos con un lenguaje a la gente de la base, a la gente del pueblo. Y por eso es que tú ves ese margen tan amplio que ella obtuvo en las votaciones de estas pasadas elecciones. Sin embargo, a nivel de establecer si es estadidad o si te gusta el Partido Popular Democrático o si te gusta la independencia, ¿verdad? Que tengan esa preferencia, eso tú no lo vistes marcado. Lo que ves marcado más es en la independencia cuando tú ves cómo Dalmau
ocupa los primeros cuatro precintos de San Juan y los gana cómodamente. Y eso es lo que tenemos que ver. La generación de ahora, ¿cuáles son los más que votan ahora? Las personas mayores, porque la tasa de natalidad bajó. Así que las personas, los de mayor edad, que son los que son la mayoría votantes, fíjate que están escogiendo, primero es que están escogiendo por candidatura. ¿Quién? Yo vivo en San Juan, en el precinto tal. Este es el que me va a ayudar para esto. Por eso es que, de la misma manera que Dalmau te gana 4 precintos, Miguel los ganó todo. Porque mira lo antagónico, tiene ante la cuestión ideológica, tú tienes un PNP y tienes un independentista ganando en San Juan. Hay otra cosa, hay varios factores adicionales. Claro. Como les dije, son 50 Sí. los que tenemos y hemos expandido más porque ustedes han dado muchos más. Miren, hay unas nuevas generaciones que aunque son minoritarias, cambian el discurso y el activismo. Esto es una generación, las dos generaciones anteriores, de satisfacción al instante, criadas en lo que es la narrativa populista, educadas en la narrativa y el discurso nacionalista y populista, criadas culturalmente en el trapeo, en la cultureta de las motoras, en el tiktokismo, una generación que busca la satisfacción al instante y que lo que profesa es insatisfacción con todo. Del me opongo por oponerme, de nada sirve, todos son corruptos, se roban el dinero, no sirven para nada, no hay democracia, son más de lo mismo. Y en ese contexto, me parece a mí que es importante señalar que esos cambios demográficos también han sido afectados por la migración y por la pérdida de cerebro. Otro factor, la intervención clara y el timoneo federal durante este siglo, desde la armamentización del Departamento de Justicia bajo Guillermo Gil para perseguir enemigos políticos, promesas, la juntadura, FEMA, la obliteración de el poquito autogobierno que hay. Y me parece que a eso hay que añadirle el dogma de la insatisfacción, la repetición, la protección de la oligarquía, lo que tú estabas hablando, Peter, a través de la prensa. Por lo tanto, el resultado ha sido que el voto se usa no para mejorar el país, no para avanzar, no para construir, sino para castigar y para demoler la continuidad. Y entonces hemos estado usando el voto castigo desde el año 2000, 2004, 2008, 2012, 2016, 2020, 2024 y ahí es que vamos y eso te produce más insatisfacción, Peter. Mira, déjame añadirle algo a eso. Y esto me lo dijo Armando Valdés, pero 2 más 2 es 4 que lo dijo un loco, ¿verdad? Esta generación tiene algo diferente que no tienen las demás que vinieron antes. Y era lo que yo llamaba el factor hipoteca. Yo me recuerdo que estaba en la escuela de Derecho. ¿El factor qué? Hipoteca. Ok. Y cuando yo estaba en la escuela de Derecho y veía, tú sabes, a todos los independejistas dándose golpes de pecho y que vamos a cambiar a Puerto Rico y todo eso, yo decía, ya que tú salgas y consigas tu Juris Doctor y pases la reválida, y tú sabes, lo primero que vas a hacer es comprarte un lawyer mobile. Y lo segundo que vas a hacer, tú sabes, te vas a enamorar de alguien, te vas a casar y de repente tienes una hipoteca y viene un tipo como Rubén a decirte, si el que se comía 2 chuletas en la independencia se come una. Un hecho que dijo eso. Pero esta generación no están comprando casa. No están comprando Por lo tanto, no tienen hipoteca. A eso es lo que voy. Que como, o sea, cuando empezó la nación, el dictum era que solamente los que eran dueños de propiedad podían votar. ¿Por qué? Porque tenían lo que llaman en inglés skin in the game. Si tú tienes propiedad y se aparece un urraca parlanchina como Juan Tienen Dalmau raíces. a decir, Tienen raíces. a decirte un montón de loquera, tú le dices, ¿qué? Después que yo sudé todo lo que sudé para comprar esto y para tener mi carrito. Y tú me lo quieres quitar. Tú quieres poner eso en juego, rapaz.
Pero cuando tú no eres dueño del carro, porque tú sabes, te montas y usas Uber, cuando tú estás viviendo con papi y mami todavía, Son niní. pues tú sabes, es como una, Sí, ¿verdad? una juventud Así es que le llaman los extendida. niní. So, esa gente son mucho más susceptibles a estos cuentos de flautista de Jamelín con los que vienen esta gente. Como cuando tú miras para dónde está cogiendo este voto de los jóvenes, tú dices, diablo, pero tú sabes, por ejemplo, Juan Dalmau no trabajó un día en su vida. Que no sea o que el gobierno le pague o que el partido le pague. Bueno, tengo esta noticia que va rompiendo el vocero. Fiscalía llegó a un acuerdo con Wanda Vázquez, va a erradicar un pliego acusatorio con un solo cargo criminal. Asumo que ella asumirá responsabilidad penal y no tendrá que servir un solo día en prisión. Así que ya tenemos esa. Bueno, Pero no es lo mismo en tu no casa es lo mismo. que en Bueno, otro lado. Muchacho, no, para ella de show, para fiscalía, justifica el hecho de que la acusamos. ¿Me entiendes? Y tiene y salió culpable de un delito, se declaró culpable. sí, y vamos a entender que en este caso, es un caso que aunque es un caso radicado federal, no impactó ni la primaria ni la elección, porque las acusaciones se hicieron mucho después que Wanda Vázquez saliera del poder. Vamos a entenderlo ahí. Exacto. Es algo distinto a todo lo demás, pero obviamente contribuye a toda esta mitología de que todos son corruptos y todos vienen a robar, que es otro de las razones, ¿no? Sí, en eso, perdóname un momento, en eso de Wanda Vázquez, ese detalle cala hondo. Primero porque ella viene de una carrera como fiscal en el Departamento de Justicia. Cae como secretaria de Justicia y por las circunstancias que ya todos conocemos llega a la gobernación. Llega a la gobernación en poco tiempo y en este poco tiempo tiene la valentía, vamos a decir, o la ignorancia de que comete unos actos constitutivos de delito. Eso es la situación que trae Wanda Vázquez ante el desasosiego del pueblo. Sin embargo, como tú bien dices, eso no impidió a que la gente separara una cosa de la otra y volviera a ganar el Partido Nuevo Progresista, o por lo menos el candidato a la gobernación, vamos a decirlo así, para eso. Que ya me leí la nota del vocero y lo que te dice es que el venezolano se le venció la visa, que él no puede entrar a territorio americano. O sea que hay unas complicaciones de logística aquí, porque tú sabes, estás trayendo entonces un tipo, o sea, ¿cómo vas a hacer que el tipo venga a pasar el juicio aquí cuando la visa expiró? Los de ICE lo esperan en el aeropuerto. O sea, ¿va a venir el tipo? No. ¿Cómo demonios dejaron que se fuera? Tuve que haber pedido permiso. Another $20, tú sabes, debe tener una fianza heavy duty. Mira, ya veremos el arreglo. Yo creo que todo es a propósito. Yo creo que el gobierno federal una vez tuvo que someter el descubrimiento de los detalles de inteligencia que no querían que se supiera, y los secretarios de Estado determinaron no proseguir este caso. ¿Ok? Yo creo que todo esto está a propósito. No es que, ¿cómo lo dejaron ir a propósito, Peter? Sí, precisamente. yo para pienso igual. Yo conozco a alguien que lo acusó el gobierno federal, él no había hecho y sin embargo se declaró culpable. Y en apretadísimo síntesis, por un lado se exponía a 10 años, por el otro lado el deal que le ofrecieron fue 6 meses de arresto en la casa y una multa. Y tú sabes, él me dijo a mí, yo podía vivir en casa 6 meses y pagar la multa, 10 años en cárcel federal, porque era obvio que él no lo había hecho. O sea, sí, te hacen una oferta tipo Don Corleone. Sí. Una oferta que no puedes rechazar. El asunto con esto es, y que quede claro, es que estos tres, aunque sea un solo cargo, aunque sea sentencia suspendida, whatever, hey, te declaraste culpable en un caso federal. Por las razones que sea, pero eres convicto federal, ¿me entiendes? Y eso para Fiscalía es una victoria. No necesariamente es algo... Está bien, correcto. pero para Wanda Vázquez, que tiene sobre 60 años, es una victoria. No tener que Ella salir un vive día el en resto de su corte. vida tranquilita. Y ya está, vive para ella, tranquila, atiende a sus nietos, ya está, y para afuera. Pero, y, míralo desde este y punto de vista, su Luis. marido ¿cómo es? Que la mantenga, ya está. Míralo pa' desde afuera. este punto de vista.
como bien mencionó Ana, Wanda fue una aberración, no era una política, No. había sido una funcionaria, Todo el tiempo. servidora pública toda su vida. ¿Cuáles son las probabilidades de que ella entrara al ruedo político otra vez? Si hay algo menos de cero, pues esa es la probabilidad, menos de cero. So, en términos de cuál es el peligro de Wanda Vázquez hacia el público puertorriqueño, menos de Ninguno. cero, Ninguno. 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 Los Digo, otros- yo me alegro por el ser humano, o sea, me alegro por ella, por la familia, Sí. pero ciertamente Wanda Vázquez pagó el costo de su arrogancia y su prepotencia. Pero que quede su- claro, ya ella era su una muerta pretensión de que política pod- cuando estos cargos bajaron. Por eso, pero Wanda Vázquez nunca debió ser gobernadora. Ella se metió ahí a lo pepecó, en contra de su partido, en contra de lo que hay, porque la familia, prácticamente los periódicos Ferrer Ángel la llevaron a eso. Pero está bien, pagó el costo. Tengo de que su discrepar arrogancia. contigo. Ella hizo lo que hizo. O sea, yo he oído estos cuentos de que ella dijo de hecho, hay hasta una entrevista donde ella dijo, no tengo ningún interés en gobernadora, yo me voy. Tan Bueno, pronto- trató de fabricarle un caso a Jennifer González y de repente y a un Tomás Rivera Schatz, 180, un y se alambró. 180 allí salvaje. Esos O sea, creen brules de fortaleza, mano, le gustan. ¿sabes? El mero hecho que se alambrara, ya tú conoces la calidad de ser humano que hay. Ya está. Con sus propios compañeros de partido, alegadamente. Pero es que esa mujer Ya nunca fue te lo PNP. enseñó. Esos son otros 20 pesos. Ella nunca fue PNP. ¿Ok? ¿Cómo la certificamos? ¿Cómo llegó a estar en una primaria? Esos son another $20. Tú sabes, mira, que el Señor la bendiga, como tú dijiste, que esté con su esposo, con sus hijas, con sus nietos. Fine and dandy. Bueno, déjame seguir con el tema que tenemos. Obviamente estamos examinando el por qué ha crecido el voto mixto e independiente y candidatura. Miren bien lo que hemos tenido. Usted ha visto las dificultades que ha tenido la gobernadora en reclutar personal idóneo y preparado. Pero no solamente ella. Esto lo han pasado todos y cada uno de los gobernadores de este siglo. De hecho, yo creo que la última que tuvo gente con canas y experiencia fue María Calderón y produjo el peor gobierno de este siglo. Pero nadie con experiencia quiere servir. Por lo tanto, hemos tenido cada año liderato más inexpertos, más incapacitados para administrar, menos preparados. Piénsenlo. Aníbal Sí. Acevedo Vilá, Alejandro García Padilla, Ricardo Rosselló, Wanda Vázquez, Juan Dalmau, Pablo José. O sea, lo que tenemos. Y la gobernadora no ha empezado muy bien estos 6 meses. Mira, Y esto me lleva a también el discurso. Antes, en los 60, 70, se gobernaba para todos. Ahora se gobierna para el gobierno y el empleado público. La cultura del entretenimiento y del servicarro también ha acaparado. La corrupción, la mordida, el privilegio, el descrédito de la democracia y de las instituciones, la superficialidad y la repetición del mismo discurso político. Usted coge la discusión de los temas de hoy, es exactamente la misma discusión de los temas de los 80. Y no hemos realizado que Puerto Rico no es una democracia, esto es una colonia intervenida y discriminada. Por lo tanto, ni hemos realizado que el voto íntegro, aunque defectuoso, no es mejor que el voto mixto. Y yo lo que entiendo es que estamos creando un polvorín nuclear de insatisfacción, frustración y cinismo que tarde o temprano habrá de explotar heavy en acciones y en cursos que el pueblo de Puerto Rico no necesariamente sabe cuáles son las consecuencias. Ana. Sí, mira, Luis, voy a empezar por lo último que dijiste. O sea, la realidad es que Puerto Rico es una colonia. El voto íntegro versus el mixto se debe, Luis, a que esta generación, que son ahora esta generación son los menos votantes, pero los más que influyen, fíjate que te digo,
a la generación de nosotros en muchas ocasiones, porque son la generación mayor de Puerto Rico, son personas de 40, 50 años en adelante. Es menor la otra generación, pero es la que nos influye, ¿verdad? Nos influyen nuestros sobrinos, le influyen los nietos, los hijos, etcétera. ¿Por qué te digo esto? Porque tú te pones, me voy a quitar la banda de que soy PNP, la banda de que soy, ¿verdad? Política partidista, ¿no? Y creo en los partidos. Pero hay una generación, la generación que está ahora y que hay gente que están en estas medias aguas, ya no están creyendo en los partidos. Por eso es que tú ves, como tú muy bien dijiste al principio, el voto individual, vamos a decir, el voto por candidatura, ha crecido vertiginosamente más que en otros cuatrenios. ¿Por qué lo que están haciendo es? Porque a mí me importa lo que yo pueda sacar de provecho al alcalde, al legislador, al senador. Eso es lo que la gente está viendo. ¿Qué es lo Gratificación al instante. Exactamente. Eso es a lo que vamos. ¿Por qué? Porque las mismas personas, tú los oyes. Yo me siento decir, oigo, tanto hablar de la estadidad, y llevamos tantos años y ninguno ha traído la estadidad, ni la nieve ha traído para acá para demostrar la estadidad. La independencia igual, aunque ellos hayan ganado terreno por otras circunstancias, la realidad es que tanto hablar de la independencia, pero no se tiran porque les gustan los chavos, porque la gente tampoco es tonta. Ellos están claros que los independentistas dicen, sí, la independencia, pero van a seguir los fondos federales, nos vamos a quedar igual. O sea, le están vendiendo un ELA, básicamente, los independentistas. Y ese también es otro rechazo que tiene la gente para no votar a nivel político partidista o por una situación de estadidad o independencia. Yo voy a votar por el que yo sé que me va a resolver mi vida ahora. Yo voy a votar por el que me recoge la basura. Yo voy a votar porque el que me dice que el plan médico vital es mejor para mí. Eso es lo que está buscando la gente. Yo voy a votar el que me ofrezca que las carreteras las va a arreglar. Eso es lo que está viendo el electorado actual, que es lo gratificante y lo rápido que me va a atender mis necesidades, independientemente de la ideología. Si yo creo que viene un independentista, vamos a decirlo así, y es candidato a alcalde y te da una buena plataforma y dice que te lo puede conseguir, mira, a lo mejor sale un alcalde independentista en algún momento dado en Puerto Rico. Peter. ¿Te recuerdas? Mira, los romanos tenían, cuando estaba el imperio, tenían una cosa que ellos decían el cursus honorum, que tú ibas subiendo de diferentes posiciones administrativas hasta que llegabas a ser cónsul. Y así funcionaba el imperio romano, que créanme, hasta el día de hoy muchas de las cosas que hacemos en términos administrativos gubernamentales vienen del imperio romano. Pero en el 2001 llegó doña Sila María Calderón con el Blue Ribbon. Y de repente, aunque el Blue Ribbon terminó siendo mucha fanfarronería y no hizo verdaderamente nada, hubo mucho aire de persecución. Llegaron hasta un punto de decir que había que implotar el Choliseo. Y me recuerdo que Rafael Hernández Colón en aquel momento dijo: Sila, estás criminalizando el servicio público. Estás criminalizando la política. Y ahora estamos viendo las consecuencias de eso. Jóvenes que normalmente hubieran dicho, mira, aparte de mi resumen va a ser que fui secretario auxiliar o que fui secretario de esta o aquella agencia, ahora es, ¿qué? ¿Meterme ahí adentro? ¿Para qué? Para que después venga un chichón de piso a la vida y coja un micrófono y me insulte. Para que venga un falocrático y me difame. Para que le estén dando micrófono a gente así que lo que saben hacer es mentir descaradamente y cogerme a mí que me he fajado toda mi vida para cogerme y volarme en canto. Sí. Sí, no, yo creo que tú no puedes tener una también hay otro, Peter, otro detalle, y es la influencia de los influencers, lo que es la tiktokización de la política puertorriqueña. Los Molusco, los Bad Bunny, los Ricky Martin, los Ray Charlie, los ¿cómo se llama? El propio Jaramillo, todo ese tipo de cosas influencia también. Bueno, sí, pero tú sabes, por ejemplo, el Conejo se gastó sobre medio millón de billetes, hizo podcast insultando a la gobernadora, hizo un cierre de campaña
yo no sé dónde estaba el contralor electoral, pero o sea, el mero hecho de él estar allí, o sea, 27,000 pesos, cuesta una hora, o sea, 3 horas de su tiempo cuesta mucho más que eso. ¿Y qué pasó? Ella le dio una paliza asquerosa al falocrático, 135,000 votos con un electorado reducido como el que tenemos ahora, chacho. So, influencian, pero no, más bien es en este tópico que tú cogiste ahora, de que no, o sea, se les hace más difícil a los gobernadores conseguir quality people, pues yo te puedo decir, tú sabes que quien quiere meterse en eso, si sabe que vas a tener a un sabe nada como Molusco gritándote y pataleando, porque eso no es buenísimo. Y entonces recuérdate que él tiene... Sí, o sea, pero le llega a una generación no educada, poco sofisticada, sin cultura, No, esa es la que se audiencia deja del llevar bruto. precisamente por eso. Tú O estás sea, siendo de diplomático, que yo lo voy a tiene decir, la audiencia de influencia, esos la brutos. tiene. Sí, pero mira lo que pasa en los partidos con los candidatos. O sea, y yo participé en estas últimas elecciones en el comité evaluador de candidatos. Realmente, tú cuando examinas, tomando en consideración candidatos de verdad de cuatrenios anteriores, tú has visto una reducción. Tú has visto que hay sitios donde se hace difícil conseguir candidatos. ¿Por qué razón? Pues una de las razones que te dan es, yo no voy a exponer a mi familia a la política, porque nadie respeta. Yo no voy a exponer a mi familia de que vaya a hacer algo, que vaya a hacer compra y los retraten haciendo compra para ver qué compra, qué comida llevan, qué no llevan. Todo el tiempo ahora con esto de las redes sociales, los teléfonos inteligentes y eso, te están persiguiendo 24/7, Luis, no te dejan respirar. Entonces, cuando tú quieres esa persona de, mira, tú eres candidato idóneo para tal posición, no lo quieren, Luis, no lo quieren. Por eso es la situación que vivimos. No lo quieren porque no quieren exponerse ni ellos ni su vida al escarnio público. No era como 20 o 30 años atrás que ser un legislador era algo prominente, eran personas educadas, esto, no. ¿Qué pasa? Al no tener este tipo de personas yendo a la legislatura, yendo a las alcaldías, eso, ¿qué está pasando? Pues que ha bajado en muchas instancias, vamos a decir, la calidad en términos filosófico, en términos de saber de los temas que hay que trabajar a favor del pueblo de Puerto Rico. Y más todavía cuando tenemos una junta de supervisión fiscal que no nos deja hacer nada, que estamos atados todo el tiempo. Cada vez que hay un proyecto, mira, tú ves los proyectos en la legislatura y prácticamente mueren, no se puede, y Bueno, aunque los aprueben, tengo que interrumpir, son las Sí. 6:30. Vamos a regresar y vamos a coger ahora el otro tema importante, es cómo viven los viejos en Puerto Rico en términos alimentarios. Noticia que salió el sábado y que hoy muy poca gente comentó en los medios. Vamos a el sábado salió otra historia más que demuestra la quiebra y las condiciones en que viven nuestros viejos, la quiebra del Estado Libre Asociado. Los adultos mayores de Lela están forzados a elegir entre comer adecuadamente o pagar sus obligaciones de renta, deuda, medicinas y transportación. La mitad de la población mayor de 60 años está expuesta a lo que se llama inseguridad alimentaria y solo cuentan, si reciben los cupones o lo que es el PAN, $7 diarios para sus compras de comida. El 35% de los beneficiarios del PAN, 430,000, son mayores de 60 años. Y ese 500,000 de puertorriqueños mayores de 60 años no le da lo que recibe del PAN y lo poquito que recibe del Seguro Social para comer adecuadamente. Y tiene que determinar a veces entre comer menos o comer mal para poder pagar sus deudas. El 55% de los hogares que reciben PAN tienen al menos un miembro mayor de 60 años. Y el pago promedio mensual del PAN es de entre $99 y $220. Usted tira $220 asumiendo que ese sea el pago máximo.
sería 7.33 diario. Esa es la situación, eso es lo que hay. Todos los días salen los números de las condiciones bárbaras, tercermundistas que produce la colonia en Puerto Rico. Sin embargo, el pecado de los partidos políticos, todo, ha sido no haber educado a la población de que esta es la base, es el coloniaje, el problema principal de Puerto Rico y lo primero que hay que atender. Cójanlo ahí. Yo te tengo que decir, Luis, ¿verdad? Y te lo digo pues porque mi mamá está viva, tiene condiciones de salud, fue ama de casa pues la mayor parte de su vida. No tuvo seguridad social prácticamente. Exactamente. Y ahora, ¿verdad? Por su condición de salud está en un hogar, ¿verdad? Para asistirla 24/7 y lo menos que tú consigues, lo más económico, son $2,000 sin los gastos adicionales. Y eso es un número que para muchos dirá, $2,000 no es nada, pero para personas que no tienen la capacidad económica, no es fácil conseguir. O sea, gracias a Dios, pues mi mamá me tiene a mí, me tiene a mi hermano, tenía a mi papá y se puede llegar a esos números. Pero hay mucha gente que no pueden llegar, ni como tú bien dices, ni a una tercera parte y están viviendo muchos de ellos en situaciones paupérrimas, Luis. Los municipios no dan abasto para poder llevarle comida a sus hogares, por lo menos un plato de comida al día. Hay muchos que también está la cuestión de orgullo, que no quieren salir para que no los vean, de que no tienen dinero para comprar comida, ni quieren pedir ayuda. Y es una situación bien difícil que se está viviendo el día a día. Muchos de ellos no tienen casa, otros vienen, los hijos se quedan con las casas y los sacan de ahí. O sea, es compleja la situación que se vive las personas mayores de 60, 70 años. Así que lo que tú dices, que es la cuestión de la situación colonial que tenemos, que no tenemos mucha ayuda, como muchos dicen, allá en Florida me dan esto y me dan lo otro. Claro, porque es un estado. O me voy para otro sitio, me dan esto. Sí, pero cuando tú estás aquí, que no eres estado, las ayudas no fluyen igual. Mira, hay dos cosas. Peter. Hay dos cosas que nuestro estado territorial nos afecta. Sí. El caso de Vallejo dejó claro, si recibes SSI lo perdiste cuando vienes a Puerto Rico. Correcto. Para el que no sepa, eso se llama Social Supplemental Income, es para la gente que no cotizó para el Seguro Social, les mandan 300, o sea, todo depende en qué estado vivas y cuál es la fórmula. Pero aquí en Puerto Rico les garantizo que estarían recibiendo no menos de 300, 400 billetes mensuales, gente que no cotiza ahora para nada. Y eso, o sea, son dos cosas. Uno que va a ser va a ser un empuje a la economía porque esa gente esos no son chavos que se van a ahorrar, los van a gastar y los ayuda para sus necesidades. No tenemos eso. Lo segundo es que el problema que tenemos con Medicaid es grave porque no nos dan no estamos como los estados en una fórmula, estamos que decide el Congreso que nos va a dar. Exactamente. Y entonces cuando tienes electorado, ustedes mandaron un tipo que es un lacayo colonial full power, él no va a querer cambiar nada de eso. Y entonces los que pierden, o sea, nuevamente dicen que las democracias tienen los gobiernos que se merecen. Peter, sonas lejos. Pégate al micrófono. Si me pego más, me lo voy a estar tragando, Luis. Trágatelo. ¿Sabes? No puedo pegarlo más y tú sabes. Te puedo dar un chiste bien de mal gusto, pero no lo voy a hacer. El punto es que aquí la gente, o sea, esto es una de las cosas fascinantes del electorado puertorriqueño, que por un lado se quejan de esta situación y que todo lo... O sea, por ejemplo, yo oigo tanta gente diciendo todos esos políticos son corruptos y yo les digo, ¿de dónde salieron esa gente? Salieron de hogares puertorriqueños, salieron de escuelas puertorriqueñas, de iglesias puertorriqueñas. Si estás diciendo que los políticos son toda una partida corrupta, lo que estás diciendo es que todos nosotros somos una partida de ganso, eso es lo que estás diciendo. Y eso da de paso, de la forma que estaba guiando la gente hoy, yo viniendo para acá, pues uno pensaría que sí. Anyway, el punto es que aquí tenemos algo
que está literalmente implotando nuestra sociedad. Esto y con el asunto demográfico horrendo que tenemos, esto solamente se va a poner peor y peor y va a llegar a un punto que vamos a llegar al tipping point. Yo creo que estamos bien cerca del tipping point, que de ahí para abajo va a ser cuesta abajo y a velocidad. So, si no se deciden de una vez por todas, después nos va a caer una catimba encima y ¿quién es responsable? Mírate en el espejo. Otra de las noticias hoy, la delegación extendida y los Rosselló sacaron la cara por el movimiento estadista, fueron a Naciones Unidas, confrontaron a unos lacayos que envió el régimen cubano. Recuerden que ese comité de los 24 de descolonización, que lleva 45 años con la misma vaina, está presidido por, creo que es un sirio, pero en realidad quien domina eso es la delegación cubana y la venezolana, son los que mandan ahí. Y hoy los campos hay que ocuparlos, los vacíos hay que ocuparlos, y por lo menos hay un sector que fueron a presentar los plebiscitos, la situación. Total, la ONU está tan desacreditada. Yo soy de los que creo que la ONU debe desaparecer porque sencillamente se ha politizado de una manera tan bárbara que no sirve los propósitos de la paz mundial. Pero, anyway, en Estados Unidos nadie le presta atención a lo que hacen la ONU. Cójanlo ahí. Sí, pero eso eso, el que nadie le haga caso, no vamos a pensar en eso. Vamos a pensar que siempre es bueno mantener, Luis, de que en Puerto Rico, y Ricardo Rosselló en este momento dado esté hablando de la estadidad, porque los independentistas mucho tiempo ocuparon la situación en la ONU. Iba Rubén Berrío, iba toda esa ganga en los 60, en los 70, lo estuvimos oyendo de que lo mejor era la independencia para Puerto Rico y que había que sacar a Estados Unidos y ese tipo de cosas. Los estadistas iban en menor grado y todavía ahora mismo, ¿sabes? Estamos en la situación de que Ricardo Rosselló no está residiendo en Puerto Rico y hace la delegación extendida para ir a la ONU. Eso hay que ser agradecido, eso hay que tenerlo en consideración, independientemente que yo creo igual que tú, la ONU ya no funciona, pero hacen ruido, y mira, hacen ruido que hoy estamos hablando de la ONU y estamos hablando de las participaciones. Siempre tenemos que estar presentes en cuanto baile de muñecas se hable de la cuestión del coloniaje de Puerto Rico y de cuál es la solución al coloniaje, tenemos que ir. Para que sepa, rompiendo ahora, el presidente Trump acaba de pedir que todo el mundo evacúe a Teherán. Déjame decirte, ya que estamos tocando el tema de Irán, yo estoy seguro, Estados Unidos no tiene otro remedio que bombardear los depósitos que tiene de no armamento, sino material nuclear, que están bien metidos dentro de una montaña, y quien único tiene las bombas penetradoras de cemento y de capas terrestres, las llamadas MOAB, the Mother of All Bombs, es Estados Unidos. Sí, esa es una que se llama Bouncing Betty, que te arruina el día, como decíamos cuando esto, exacto. O sea, este es el momento, tienen que jugársela y tienen que acabar con el problema nuclear de Irán, porque si Irán se desarrolla como potencia mundial, desaparece, nuclear, desaparece Israel. Y eso es una realidad. No es que desaparezca Israel necesariamente, es que tienes que recordarte que los iraníes primero, no son árabes, son persas. Número 2, no son sunis, que la inmensa mayoría del mundo musulmán es suní. Para ponérselo en términos puertorriqueños, los chiitas son los evangélicos del mundo musulmán y los sunis son los católicos. Los que son los protectores de Meca y del Kaaba son los árabes saudíes. Créeme que si los iraníes tienen bombas atómicas, no las van a estar echándoselas a los israelitas. Le van a dar una salsa a los árabes sauditas, que son los que controlan Meca y Medina, las dos ciudades más sagradas en Islam. Ustedes no se han dado cuenta que en todo esto, tú oyes a Egipto
Están amenazando a calladitos, Israel. están Tú oyes a calladitos. los árabes. Eso es Ni así. Jordania. Ni Por- Jordania, todos ellos, nada, todos los están árabes tranquilitos. Están no dicen tranquilitos. nada. Segundo, tienen que entender algo, la fuerza aérea de los iraníes está basada en F-14, que es un avión, los que hayan visto Top Gun hace 40 años, ese es el avión de Top Gun. Y hace 40 años era lo mejor que había, hace 40 años. Esto es como poner un yugo a correr contra una corbeta ZR-1. O sea, no, un F-35 israelí, bendito, te tumba a 4 F-14 y todavía el tipo comienza una manzana dentro de la cabina. So, en términos militares, esto no es que está, o sea, pero mira todos los bombardeos que le están metiendo a Tel Aviv. Lo que están haciendo los iraníes es mandando lo que llamábamos Fire and Forget Missiles, que son misiles que salen, no están programados y van a caer donde vayan a caer. Por eso tú los ves atacando áreas civiles. Sin embargo, cuando tú ves los ataques de los israelitas, te das cuenta que son ataques tácticos. El más cañón de todo fue que mataron un general iraní en el 8º piso de su condominio de 10 pisos y el único sitio donde explotó fue en el apartamento del tipo. Esos son, o sea, que están, esta es guerra del siglo XXI, los iraníes están peleando guerra del siglo XX. So, en poco tiempo se les va a acabar lo que tienen. Si yo fuera Irán, yo me sentaba, yo por otros métodos, sea a través de Putin o sea a través de los chinos, mira, vamos a sentarnos a negociar esto. Y para los que piensen por qué está pasando esto, ¿cuántas veces tú tienes que decir quiero tumbarte la cabeza para tú reaccionar? O sea, esta gente está tratando de hacer una bomba nuclear con el propósito expreso de tirarlo a Israel. Aparentemente llegaron bien cerquita. Ana. Sí, mira, con relación a esto, yo creo que Israel es el que tiene que dominar toda esta situación, como explica Peter. Ellos tienen la mejor tecnología, mucho más que Irán. Yo tuve la oportunidad de viajar en un momento dado a Israel, tuve un mes allá. O sea, la tecnología que existe en ese país, en el Medio Oriente, no se compara con ninguno de los países circunstantes. Así que entiendo de que Israel va a ser el que tenga la mayor capacidad para poder regir y que esto se pare. No obstante también, Luis, esto afecta también a la economía. Nosotros estamos en una economía bastante apretada y bastante reducida en términos de los aranceles y demás cosas que han sucedido. Lo peor que va a pasar es que la gasolina está subiendo, pero está subiendo. bajo Joe Biden la pagamos a pesos el litro. Mira, para que entiendan... Pero la inflación ha subido más también, Peter. Bueno, pero últimamente estaba bajando o sea, estos primeros 6 meses del año ha bajado espectacularmente. Mire, le voy a poner esto en términos puertorriqueños, para que sepan lo que es Irán. El gobierno de Irán es una teocracia. El que no entienda esto, le voy a decir lo que es. A dedo. Imagínese que Puerto Rico lo estuviera corriendo el arzobispo Vico VI y el padrastro Pedro. A alguien como yo, que soy protestante, miren a ver cuánto tiempo iba a tardarme yo en que esos tipos me metieran en la cárcel y me desaparecieran para siempre. Eso es Irán. Un sitio donde tienes a unos imams, que es como decir cura, ¿ok? Una teocracia allí, o sea, las elecciones allí es lo que ellos escogen. O sea, es una farsa total lo que hay allí. ¿Y qué ha pasado? Sí, pero la noticia aquí es que tarde o temprano Estados Unidos va a intervenir. Y la única intervención posible es meterle los bombazos y volar en pedazos esa montaña. Yo creo que con darle municiones a Israel, Israel está demostrando que no. Pero Israel tiene. Bueno, lo que pasa es que los israelitas no tienen el bouncing berry, que es la bomba. La bomba que está hablando Luis, otra cosa. Entonces ahí tú dirías, y no tienen los bombarderos, no tienen el B1, no tienen eso el es lo que B2, le no falta. tienen el B52. Ok. Ya te entiendo. Sí. Y que en una tarde la arruinan el día a los iraníes. Pero para que entiendan bien claro, o sea, Israel es una democracia donde en su supremo hay un árabe palestino. Irán es una teocracia que una y otra vez dice o sea, que América es el gran Satán y que hay que matarlo. Y entonces tú sabes que están desarrollando las cosas para hacerlo. Los rusos se van a meter. Los rusos no se van a meter. No, aquí no. Rusia requirió ayuda de los drones iraníes para ir y meterle mano a Ucrania, donde todavía están allí enredados. O sea, y los chinos
Con tal que no que tengan petróleo, a los chinos les importa 3 pepinos. Pero les digo también esto, porque ustedes saben cómo está el woke. Este es el holocausto, viene el apocalipsis, sí. No, se va a acabar el ninguno. mundo, Israel son unos bandidos, a todo lo que da. No. ¿Desde cuándo estos países están peleando? Vamos a hablar, ¿desde cuándo? O sea, esto los que es... quieren matar a Israel a través que fondean a Hezbollah y a Hamas y a los hutíes son los iraníes, que era hora que le cayeran a palo Pero, limpio. si lo quieres ver desde ese punto de vista, mira lo que ha hecho Israel en los últimos 2 años. Ha descabezado a Hamas de una manera impresionante, ha cogido Gaza y ha destruido las partes. Todavía le queda por destruir más de donde esté Hamas. Yo personalmente, yo quiero erradicar a Hamas para jamás verlo. Pon entender. Eso es una cosa que ellos han hecho. Por el otro lado, cogieron a Hezbollah y liquidaron al liderato de Hezbollah. Todo esto ha pasado en los últimos 2 años. Uno por uno. Uno por uno. ¡Ah! ¿Y dónde está Rusia? ¿Dónde están todos esos aliados de los woke? Con la lengua en el estuche. Y ahora, el país que le daba esas municiones a Hezbollah y a Hamas, los iraníes, están viendo cómo esto va uno por uno. Ahora están asegurándose de que la capacidad de hacer ese tipo de cosas sea erradicada. Bueno, antes de que nos vayamos, esto lo dije el viernes pasado, todos aquellos que le encanta el streaming y que tienen Netflix, hay una serie de 8 capítulos española que se llama El Legado, con José Coronado, que es uno de los mejores actores españoles. Se llama Rotten Legacy. Es una historia de una familia acaudalada que es dueña de un periódico en España y la corruptela de lo que es el gobierno español, la política española y la corruptela del periodismo. Es cualquier semejanza con cualquier situación similar en Puerto Rico, es pura coincidencia. ¿Ok? Si ustedes quieren ver gran parte de las cosas que ocurrieron o salieron en el pleito de Pedro Rosselló con El Nuevo Día, tienen que ver esta serie. Esto no quiere decir que la serie es una reproducción exacta ni similar a la que tiene y pasó aquí, pero ciertamente es parte del retrato mundial, lo que ya es verdaderamente una narrativa mundial, una verdad conocida de la corrupción de la prensa a nivel mundial. Tienen que verla, se llama El Legado, 8 capitulitos de 45 minutos cada uno, 48 minutos, se va rápido. El Legado o Rotten Legacy en inglés en Netflix. Con eso, Peter y Ana, muchas gracias por estar conmigo en el día de hoy. Siempre. Y gracias por hacer este programa, el programa, estoy seguro, de mayor profundidad en la radio AM todas las tardes puertorriqueñas. Gracias a todos, por ahí viene el gran Falú.